Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. 156 niños de una escuela de San Pedro Zacatepeques sufren intoxicación luego de que se les suministrara un desparasitante y además flúor. Según un programa de Naciones Unidas para la alimentación, unos 874,000 guatemaltecos se encuentran en crisis alimentaria. Congreso de la República deberá de sesionar este sábado para cumplir orden de la CC de conocer en el pleno estado de calamidad. Médicos del Hospital Roosevelt que están en paro porque no les pagan su salario del mes de enero reprograman citas en consulta externa. En México, 60 cadáveres preparados para ser incinerados fueron hallados en un crematorio fuera de servicio. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Una jornada de desparasitación en el área rural terminó en una tragedia. Más de 60 niños intoxicados. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Se trataba de una jornada médica para desparasitar a los niños de la escuela de la aldea Buenavista en San Pedro Zacatepeques, pero el ministro de Salud no contaba con que ahora tendría que lidiar, además de la crisis hospitalaria y falta de insumos, con un cuadro de intoxicación severa, a consecuencia de una negligencia tanto de las autoridades sanitarias como del director de la escuela, al momento de entregar los medicamentos a los pequeños. Porque los niños les dieron como a las 2:30 el desparasitante, pero llegaron a la casa como a la 1:30 y empezaron con los vómitos. ¿Qué hicieron ustedes? Pues preguntarles qué es lo que les habían dado y dijeron que solo el desparasitante, pero otros decían de que el parasitante tenía sabor a naranja y el de ellos era color rojo y les habían dicho que se lo tragaran. Según los padres de familia, en la escuela estudian cerca de 600 niños. Desde las 12 del mediodía se les suministró el desparasitante y flúor, pero cuando ya les tocaba a los alumnos de quinto y sexto grado, los primeros menores empezaron a vomitar, por lo que decidieron suspender la entrega de la medicina. Preguntándoles a los médicos qué fue lo que había pasado, ellos nos informaron que el día de hoy hicieron una jornada médica, ¿verdad? ¿En dónde jornada médica? Ahí en la aldea de Buenavista, en la escuela, y ellos me informaron de que era para parásito, pero me imagino que estaba vencido, ¿verdad? No, realmente, no sé qué realmente lo que ellos dieron, ¿verdad? De alguna equivocación de medicina, algo así. Cerca de 156 menores fueron atendidos por intoxicación. De estos, 43 fueron trasladados al Hospital Roosevelt y 6 al San Juan de Dios. Pese a los señalamientos de que la masiva intoxicación se debió a una jornada médica practicada en la escuela de la aldea Buenavista en San Pedro Zacatepeques, el jefe de la cartera de salud, Luis Enrique Monterroso, aseguró que la responsabilidad no es de su área, pues a ellos no les corresponde este tipo de acciones. Sin embargo, a pesar de que el ministro asegura de que no es de su incumbencia, este aceptó que supuestamente personal del ministerio habría capacitado a los maestros para la entrega del medicamento. Que los pequeños, el director y los maestros decidieron darle la pastilla conjuntamente con el flúor, pero es la pastilla la que ellos expulsaron en el vómito y es lo que tenemos en evidencia a partir de lo que... ¿Quién proporciona esto, ministro? ¿Qué va a pasar entonces con los maestros? ¿Ustedes van a...? La parte que a nosotros nos corresponde es justamente atender a los niños que están acá presentes. Ya las investigaciones las desarrollará la entidad específica. Tenemos que aquí está la Procuraduría de Derechos Humanos y que no es área en la que nosotros nos compete, sino que a nosotros nos compete atender bien a los pequeños. En este caso fue el director el que tomó la decisión de desparasitar. No había una jornada en específico, sino que en la práctica de escuelas saludables se le da capacitación a los docentes para que ellos puedan hacer el suministro del flúor y el desparasitante, y él tomó la decisión de que hoy era el día en el que lo iba a hacer. Y siempre en el Hospital Roosevelt los médicos se van a paro, esto por falta de pago de su salario del mes de enero.
Médicos de la consulta externa del Hospital Roosevelt reprogramaron la cita a cientos de pacientes que desde muy temprano llegaron a ese centro asistencial. La molestia fue evidente por parte de los afectados, ya que las fechas de atención fueron trasladadas hasta finales de mes. La están programando para un mes más, sí, pero sí nos van a atender supuestamente, pero ahorita sí no nos atendieron. ¿Para cuándo les trasladaron la cita? 27 de febrero, sí. ¿Casi un mes? Sí, un mes, y yo tenía cita para hoy, pero no atendieron. De embalde madrugamos, porque salí desde las 4 de la mañana de la casa. Yo vivo en Villanueva. Sí. ¿Perjudica esto la situación, verdad, señor? Pues sí, porque imagínese si yo no estoy tan malo, pero hay personas que vienen bastante malas, que tienen su problema de salud difícil, y si no la atendieron y le dejan la cita hasta dentro de un mes, sí es problema no para todos, pero para algunos sí. Pues dice que ya están en huelga, y sí, nosotros hemos estado viniendo y siempre cambian las citas. Pero sí están en huelga, no sé qué problemas tendrán, es lo único que le puedo decir. La atención en la consulta externa podría normalizarse hasta el próximo lunes o hasta que las autoridades realicen el pago de los salarios a los médicos. Mientras tanto, el presidente Otto Pérez Molina hizo un llamado a los galenos para no suspender actividades. Según el mandatario, la próxima semana se le estará trasladando los fondos necesarios al ministerio para el pago de estos salarios. Realmente aquí lo que hay que ver es que son los médicos que están haciendo estudios. Ese es el renglón que el ministro de Salud me explicó que había tenido problemas. Y los servicios deberían de seguir funcionando, y nosotros le hacemos un llamado también a los que están haciendo los estudios y que están en ese renglón para que sigan laborando. Esto, el ministro me dijo que el atraso que está teniendo es un atraso puramente administrativo y es un periodo muy corto. Él me dijo que para el 9 deberían de estar haciéndose esos pagos y que ya habló y se reunió dos veces con ellos. Hoy estaba pendiente también para ver qué respuesta había, si ellos estaban mejor dispuestos a seguir laborando, pero el día 9 empiezan a hacerse los pagos, o sea, el día lunes estarían haciéndole los pagos. El Programa Mundial de Alimentos asegura que casi 1 millón de guatemaltecos estarían en riesgo de seguridad alimentaria ante una posible sequía en este año 2015. El Programa Mundial de Alimentos dio a conocer que 874,000 guatemaltecos requieren de ayuda alimentaria debido a la sequía que afecta al país. El Salvador, Honduras y Nicaragua se encuentran en idéntica situación. A petición de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, el PMA junto con otros organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales llevaron a cabo recientemente una evaluación sobre seguridad alimentaria. De ella ha surgido que, tras la pérdida del primer ciclo de la cosecha, las familias adoptaron estrategias que las han dejado más vulnerables, por ejemplo, reducir los gastos en salud y educación, consumir las reservas de semillas, destinar menos dinero a insumos agrícolas, mendigar, vender sus animales y tierras o emigrar. Los hogares reportaron que al menos un miembro de la familia había emigrado en los 2 meses anteriores a la evaluación del PMA. Esta concluyó el pasado diciembre. Para los expertos del Programa Mundial de Alimentos, resulta claro que habrá necesidades importantes que persistirán hasta la próxima cosecha, prevista para agosto. La inseguridad alimentaria moderada y severa también afecta a 682,000 personas en Honduras y a 85,000 en El Salvador. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. He de contarle que Revista Contrapoder hace un análisis profundo acerca de la prohibición de los circos que utilicen dentro de su espectáculo animales de presentarse en la ciudad de Guatemala. Actualmente 40 circos están registrados en Guatemala, donde tienen una tradición familiar de más de 100 años. De hecho, en 1970 se publica el Acuerdo 3870 que promueve la conservación de las empresas, conocida como Ley de Circo. Sin embargo, en 2015 entra en vigencia el Acuerdo 01-2015 que prohíbe espectáculos que contemplen presentaciones con animales en la ciudad capital. Evitar que esa situación siga, la única forma es prohibiendo que los circos que tengan números
con animales no van a poder operar dentro de la ciudad capital. Las puertas están abiertas para los circos, al contrario, esta creo que es una oportunidad para que los circos le brinden más trabajo a personas que se dedican a hacer este tipo de espectáculo. Hay tanto ser humano que lo puede hacer un espectáculo que por supuesto no recibe golpes a la hora de recibir un entrenamiento. La prohibición se debe a conocer las condiciones a las que son sometidos los animales y el supuesto maltrato que reciben mediante su adiestramiento, asegura Sandoval. El maltrato animal dentro de los circos se descubre en la forma en la que entrenan a los animales, y son animales salvajes, son animales silvestres que al final de cuentas deben de estar en su hábitat, no deben de estar en este tipo de situación, y la forma en la que los entrenan no es precisamente a base de cariño, muchas veces aplican la violencia, aplican golpes. La compañía más grande de Guatemala, el Circo Rey Gitano, que incluso en 2012 fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, fue demandado en mayo de 2013 por la Asociación Guate Unida por los Animales, declarado culpable por el maltrato animal. Es una muerte súbita. Yo siento que esta ley tendría que haber sido, como en otros países, a largo plazo, 4 o 5 años de tiempo para que uno vea qué puede hacer con los animales. Hay un video que dice que el hipopótamo tiene la cara ensangrentada, lo cual no es cierto. El color del sudor del hipopótamo es rojizo porque es un líquido especial que lo protege de los rayos ultravioleta, que es sudor natural del hipopótamo. Por otra parte, la Asociación Amiga de los Animales está en total acuerdo con la decisión de la municipalidad y espera que sea extendido hasta crear una ley que castigue el maltrato animal. Para AMA, las jaulas y los circos no son el lugar para estos animales de vida silvestre. La postura de AMA respecto a la prohibición de animales en espectáculos pues es totalmente a favor. Creemos de que ya a nivel mundial pues los espectáculos ya se basan únicamente en el talento humano, en las capacidades humanas y no en la explotación y en el encarcelamiento de animales. Definitivamente cualquier animal, aunque sea bien tratado en un lugar de espectáculos, está condenado a una eterna esclavitud. El director de Vida Silvestre del Consejo Nacional de Áreas Protegidas asegura que ellos realizan inspecciones constantemente para verificar las condiciones, que estén bien alimentados y un servicio veterinario de las colecciones, como ellos describen a los animales. CONAP efectúa visitas a las colecciones, uno de manera rutinaria, como parte de las actividades técnicas que el departamento efectúa, y también efectúa inspecciones cuando tiene que atender alguna denuncia. Por el momento, defensores animalistas y la municipalidad han dado el primer golpe. Sin embargo, la tradición y las familias que de esta dependen, junto a los animales amaestrados, todavía guardan bajo la manga ganchos en los que se podrían amparar y frenar decisiones como las que por el momento impiden que vuelvan a presentarse en la ciudad de Guatemala. Con información de Emiliano Sáenz para Contrapoder y Jasmine Ávila para Canal Antigua. Buenas noches, bienvenidos. Hoy es el viernes 6 de febrero. Es un gusto estar con usted y comentarle sobre muchos de los hechos ocurridos a lo largo de la semana. Comentarle, por supuesto, sobre algunas de las entrevistas que hemos sostenido en este su espacio de a las 8:45. Pero antes de entrar de lleno a la materia, déjeme saludar a mis compañeros de mesa. Claudia Méndez Arriaza, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Por qué siempre saluda a Claudia primero? Porque es quien me queda exactamente a mi izquierda. Yo le quedo justamente enfrente. Paul Hurtado, buenas noches. Paul Hurtado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, hermano? Los celos femeninos. Para que la cámara siga un orden. No. Yo que han dicho 2 veces, permítame comentar, digo, que va a comentar lo que estábamos comentando, pero visto que se ha quedado pacificado. Nada, sigue comentando por la línea en la que iba. Muy bien, vamos a arrancar presentándole algunas de las entrevistas que realizamos a lo largo de la semana. Claudia Méndez Arriaza estuvo conmigo el pasado lunes. Y Claudia realmente le dio un momento difícil al Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, quien no es un recién llegado a esto de tratar con los medios y con periodistas cuestionadores. A ver, doña Claudia, presente usted. Vamos a ver, simplemente le hicimos una pregunta al Contralor General de Cuentas recién electo, y es la pregunta que muchos de ustedes que nos acompañan noche tras noche también respondieron a través de las redes sociales. Pero miren cuántas palabras utilizó él para responder a esta simple cuestionante que le hicimos. La pregunta del día del Canal Antigua es: ¿qué piensa usted de la erogación del gasto de 250,000 quetzales para la construcción de una tarima en honor al presidente Otto Pérez Molina? Usted es el Contralor
de Cuentas. ¿Qué piensa usted de ese gasto? Habría que evaluar. Yo no le podría decir si no tengo los papeles, los documentos a la vista y la conformación. Pero contesta usted con mucha política, señor Contralor. No, es que es la verdad. Yo no le puedo decir, mire, ahí hay corrupción, eso es un... Eso sería irresponsable decirlo. Pero usted ve los hospitales desabastecidos. No, totalmente. Usted ve las escuelas sin reconstruir. De hecho, estamos haciendo este ejercicio ahorita, gastarnos 250,000 quetzales en que ya sea este o cualquier otro presidente se encarame a ver bonito el desfile. ¿Tiene sentido para un país como Guatemala? ¿Qué opina un contralor cuando ve eso? Permítanme añadirle cifras a la lista que dice Juan Luis. Más del 60% de las escuelas destruidas en San Marcos con ocasión del terremoto siguen sin restablecerse. Y luego vemos una noticia de 250,000 para la construcción de una tarima del presidente. ¿Cómo reacciona un contralor de cuentas ante esto? Yo incluso estoy preparando una propuesta, no es como parte de la función. Se supone que en la Constitución habla de un trabajo de auditoría, pero yo sí quiero proponer algunos modelos de gestión diferentes. Eso fue lo que nos respondió. Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Una cosa es la cantidad del gasto y otra cosa es la calidad del gasto. Le hicimos hincapié en eso. Ah, bueno, podría haber sido. Si yo fuera contralor, yo te diría, mire, mi trabajo está en ver si el gasto presupuestado se ha gastado conforme a los parámetros legales, pero no en ver si es mucho gasto o poco gasto en su concepción. Esa ha sido mi respuesta. Lo que a mí me extraña es que él no responda a eso. Y como que quiera evadir lo que se cree que le preguntáis o quiera contestar lo que cree que es políticamente correcto. Pero ¿qué es lo que uno percibe ahí? Eso que tú estás diciendo era una manera, digamos, más airosa de salir de una pregunta incómoda. Pero ¿en qué consiste la incomodidad? ¿Por qué el Contralor General de Cuentas quiere quedar bien o no quiere quedar mal con las autoridades del Ejecutivo? Porque lo han elegido. Pero ¿y qué relevancia al final tiene eso si él está dirigiendo una institución de la que muy difícilmente pueden sacarlo? Nosotros queremos una Contraloría General de Cuentas, digo nosotros, los ciudadanos, que verdaderamente garantice que el gasto no solo se ejecuta de manera correcta respecto a las formalidades de llenar todos los requisitos de cómo se gastó, sino que además realmente tenga calidad. Aquí la discusión es si tiene sentido o no tiene sentido que se gaste esa cantidad de dinero en un asunto absolutamente prescindible, por lo menos de momento es prescindible. La pregunta es si la Contraloría General de Cuentas dentro de sus obligaciones está vigilar la calidad del gasto. Es parte de sus obligaciones. ¿Cómo la vigilan? ¿Y cómo el Contralor puede justificar que si esa tarima era parte de lo que tienen presupuestado? Por ejemplo, 500,000 para reconocimientos y condecoraciones. Pero tú estás hablando ya de un procedimiento, es que son las excusas que nos dan procedimiento sancionatorio, pero lo que se le estaba planteando ahí era una pregunta común y corriente y la respuesta que uno obtiene es yo no me voy a meter con eso. Esa es en realidad la respuesta. Pero su respuesta fue inapropiada, fue fallida, pero la podía haber contestado correctamente diciendo, miren, a mí me llega un presupuesto que yo no apruebo, lo aprueba el Congreso, hay un gasto y mi trabajo consiste en ver que entre el presupuesto y el gasto se cumplen las pautas de la ley. Pero si valorar, digo yo, podría haber salido así. Mi preocupación es que no salió así. Y si no salió así... Se puso más bien nervioso de algo que era fácilmente sorteable, ¿verdad? Yo creo que el Contralor Mencos, que es una persona, con experiencia, me parece, con gran experiencia, respetable. Además, ese día es muy valioso rescatar de la entrevista. Él nos explicó a Claudia y a mí que él realmente tiene un largo paso por el Estado. Es un hombre que llegó como conserje a la institución, a la Dirección General de Cuentas, nos dijo, y se había llegado a convertir en el jefe máximo. Creo que hay mucho mérito en su gestión, pero creo que él responde... una respuesta más contundente. Es que yo creo que responde a otro tiempo. En este momento político, social, los periodistas y los ciudadanos estamos cuestionando el volumen de corrupción que hay. Queremos ver que alguien le ponga freno y querríamos pensar que el Contralor General de Cuentas, que la Contraloría sirven para eso, mas no sirven para eso. Esa es una pena. Yo creo que el Contralor tendría que asumir una posición distinta, mucho más beligerante, mucho más combativa en términos de verdaderamente garantizarnos que el gasto público se ejecuta bien, con calidad y completo. Y no solo en el discurso, sino también en la acción, que es tan importante. Es decir, él tiene que tener un discurso que sea contundente y directo y comprometido con la transparencia. Bueno, vamos a hablar de gastos. Vamos. Gastos que no se han visto justificados por la jueza Reynoso, y entonces el Ministerio Público y la Fiscalía
de la CICIG adscrita al Ministerio Público, pues le están planteando en estos momentos una acusación cuya fase es si le levantan la inmunidad o no para que el proceso de investigación se pueda dar. Tuvimos unos invitados y dijeron más o menos esto en el tiempo que nos van a dar. Óiganlo. Los jueces se han enriquecido ilícitamente desde que tengo memoria con toda impunidad. Digamos que eso puede ser una percepción que existe. Usted, que es como juez, ¿qué le diría a estas personas que dicen, no, los jueces son todos unos corruptos? Sí, esta es una situación que se da porque yo creo que hay un interés general de que las instituciones no funcionen, que PNC no funcione, que MP no funcione, que el organismo judicial, etcétera. Entonces, la percepción es general y probablemente pueda suceder esto, pero hay muchos medios de que una persona puede obtener fondos. Por ejemplo, yo en particular fui heredado por mi padre una finca, fui heredado de mi madre, tengo ingresos aparte. Pero eso no usted puede tener alquiler de casa como un negocio extra, vamos a decirlo. Pero por eso precisamente son los filtros, como es las declaraciones que deben de haber para establecer justamente este movimiento que hay. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la ley contra la corrupción es una ley del derecho penal del enemigo. Y tiene Gunther Jacob tiene una teoría magistral. Y tiene algo muy esencial, específicamente ese tipo penal de enriquecimiento ilícito, y es que violenta la presunción de inocencia e invierte la carga de la prueba. Entonces, el tipo penal establece que si yo tengo una serie de propiedades y no puedo demostrar su origen, estoy cometiendo el delito. En vez de demostrarte que... Correcto. Entonces, ahí, de primas a primeras, se ve una inconstitucionalidad, porque la presunción de inocencia es un derecho fundamental de la persona, es un derecho individual y la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Entonces, de entrada podemos ver una ley que ha sido redactada quizá por los legisladores, impuesta por una agenda internacional, pero sin conocer de forma técnica qué es lo que están aprobando. Yo no sé si estoy comprendiendo bien lo que este último invitado suyo dijo, pero ¿es una violación al principio de inocencia acusar a Giselle Reynoso? No. Él dijo, cuando a mí alguien me dice que tengo bienes y no tengo para respaldarlo, yo tengo que demostrar mi inocencia, aunque todavía nadie me ha demostrado la culpabilidad. Es un juego semántico el que él está haciendo allí. Yo creo que es profundo jurídico. No. Sí. Creo que está revirtiendo dos principios que son completamente contradictorios acá. Acá se está presentando una evidencia que muestra, se han hecho compras, se ha circulado efectivo cuyo origen es desconocido. Pedimos un antejuicio. ¿Qué es el antejuicio? Liberarla de su inmunidad para someterla a un periodo de investigación. Yo sé, entonces parece mucho. Jurídicamente, en filosofía jurídica, tú tienes que demostrar una culpabilidad. Eso, o sea, el Ministerio Público tiene que demostrar tu culpabilidad. Es lo que está haciendo el Ministerio Público. No, esa era la filosofía. Lo que pasa es que en un trocito, evidentemente, no queda tan claro. Lo que él decía en principio de filosofía jurídica, esta ley lo que hace es que tú tienes que demostrar tu inocencia, en la ley de que es muy distinto. Dominio, ese es el punto, ese era el punto de discusión filosófica. No en el caso de la juez Gisela, él hablaba de la ley en general, no de un caso en particular. Que en un minuto evidentemente no da para más, pero ese era. Tiene sentido filosóficamente. No, es muy contradictorio, porque lo que está haciendo el Ministerio Público es decir, enganchas una casa de 2.3 millones con fondos de origen desconocido. Compras 2 carros con 200,000 cuyo origen es desconocido. Circulan en tus cuentas tanto y tanto dinero cuyo origen es desconocido. Vamos pues, quitémosle la inmunidad que vamos a investigarla. Está revirtiendo el abogado todo. No sé si sea su defensor, pero ciertamente Giselle Reynoso no se está defendiendo de esa manera. Se está defendiendo de otra en la cual ya le fue revocada uno de sus recursos. Lo que ella alegó es que sus cuentas y las de su entorno hayan sido investigadas previamente antes de que se le retirara el antejuicio. Pero sí se puede hacer eso. La respuesta que se ha dado es que
todo se hizo con una orden judicial y que está con las reglas de la ley. Ahora, en el antejuicio declarado con lugar, ella se somete a una investigación en donde obviamente el principio de inocencia está. Lo que se está diciendo acá es de dónde salió ese dinero. No, sí, Claudia, el Ministerio Público lo van a investigar. El Ministerio Público te acusa de que demuestre de dónde han salido tus bienes. No, el MP está demostrando que es desconocido. El MP debe de ir. El MP lo que dice es, no sé de dónde es. Pero eso no es delictivo. No, pero el Ministerio Público está diciendo, puesto que no puede demostrarse el origen lícito de esos fondos, pedimos que se levante su inmunidad para tener nosotros posibilidades de investigar a fondo. Si llegan a encontrar elementos suficientes, solicitarán que la mujer vaya a juicio. Entonces a ella sí le corresponderá defenderse en si juicio. Usted quiere insistir más de unas ahí se habló, cargas concretas. El Ministerio Público investiga y lo que encuentra es que ella no puede demostrar. Qué difícil es perseguir la corrupción. Pero fíjate de dónde viene el vector. El vector viene de ella. Ella no puede demostrar. No es así. Bueno, dice, si la entrevista entera fue ahí. El Ministerio Público dice, ella gastó más dinero del que yo he encontrado que gana. ¿De acuerdo? Entonces, como yo... Pero eso no demuestra nada. No, por eso dice, hay elementos... para someterla a una investigación. Pero es que esos elementos concurren en cualquier ciudadano. No. Sí, eso es poner la carga de la prueba, es muy difícil no del que acusa, sino del que... La carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, la carga de la prueba la tiene, la está pidiendo investigar a fondo. Lo que está diciendo es, se mueve un efectivo en esas cuentas que no corresponde, 1, a sus salarios, 2, a su entorno socioeconómico, 3, liberen el antejuicio para que nosotros averigüemos de dónde proviene. Yo entiendo el punto de Pedro. Pienso que es totalmente válido que ante la sospecha de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero, que son los delitos que presume el MP que ya ha cometido, se le retire la inmunidad, se la investigue y si el MP se equivocó o no tiene las pruebas suficientes, no la puede llevar a juicio. No la puede llevar a juicio. Yo lo sé, Paula. Es decir, yo esto lo entiendo, pero tenéis que iros, no ver el caso, tenéis que ir a la filosofía. La filosofía del que acusa es, yo demuestro tu culpabilidad. El que acusa prueba, principio del derecho. No, tú tienes que demostrar tu inocencia. Y la ley, que era de lo que hablaba el abogado, la ley tiene el principio de todo aquel que yo no encuentre que puede demostrar su licitud es culpable. Y ahora le enclava un juicio. Es que es muy distinto. Pero es que tú no puedes llegar a un marero, por muy marero que sea. A ella no la están llevando a juicio, están pidiendo que se libere su inmunidad. Tú no puedes llevar a un marero, por muy marero que sea, y decirle, como usted es sospechoso de asesinado y no puede demostrar dónde estaba anoche, yo voy a investigarlo por el asesinato. No ese es el caso. No se confundan. Hay un libro de Günther Jacobs que se llama El derecho penal del enemigo, que es muy chiquito. Y el error es creer que ella está... La solicitud de un antejuicio... Con una apertura a juicio. Una apertura a juicio. Sí. No. Que la solicitud de un antejuicio ya lleva una investigación previa. Claro, pero es que es indispensable. Que denota que hace un acto delictivo. Está sujeto a una constante fiscalización de cómo estás ejerciendo el poder que se te confirió. No lo vamos a arreglar ahora. Eso deberían hacerlo con Gisela y con todos los operadores de justicia que pueden ser. Y no solo, señores, por favor, a estas alturas el presidente tendría que poder demostrar en este momento de dónde salieron los fondos para construirse esa mansión en el mar, para construirse ese palacete en las montañas de Zaragoza. Zaragoza, el presidente. Zaragoza. Sí. Y Tecpan, la vicepresidenta, ¿no? Tecpan, la vicepresidenta. De todas esas cosas, el Estado que trata de cuidar que sus representantes sean probos, tendría que mantener vigilancia sobre eso. Pero vamos a la pausa comercial y les vamos a presentar una entrevista con un entrevistado que no es fácil. Y ya van a ver ustedes que fue él el que nos puso en aprietos a los entrevistadores. Ya venimos. Estamos presentando a las 8:45. Creo que encontré la casa perfecta para ustedes. Si quieren, vamos a verla. Como ven, son espacios amplios, con hermosas terminaciones llenas de historia. Ya no se encuentran lugares así. Pasamos al jardín. Está muy bien cuidado. En él se han sembrado más de 19 millones de árboles. Creo que me enamoré de este lugar. Ya me siento como en casa.
Y dígame, ¿los materiales son buenos? Créame, históricamente aquí se construye con los mejores materiales. En Cementos Progreso trabajamos desde hace 115 años para que Guatemala, más que un país, sea un mejor hogar para todos. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Conexiones ilegales. Aunque hay personas que pretenden engañar a los clientes ofreciendo conexiones directas, solo Energuate está autorizado para distribuir electricidad en su comunidad. En las comunidades donde han permitido que estos grupos desconecten los contadores y metan las manos en la red, el sistema falla mucho. Las familias se quedan a oscuras, no tienen luz en las escuelas ni centros de salud, ni tampoco pueden cargar sus teléfonos. Cuando personas ajenas a Energuate intenten engañarle, no les haga caso. Informe al alcalde y llame a Energuate al 2385-2222. Energuate, luz de mi tierra. Diariodigital.gt. Cada día, descarga gratuita de 2 ediciones. Una temprano en la mañana y otra a última hora del día. Donde estés y a través de cualquier dispositivo, Diario Digital te lleva una óptica fresca de la noticia y la opinión de las plumas más reconocidas del país. Diariodigital.gt. Salud, ciencia, ciudad, actualidad mundial, tecnología, arte, música, negocios, cine, ecología, literatura, empresas, viajes, gastronomía, arquitectura, diseño. En Diario Digital trabajamos permanentemente para poner en tus manos, gratis, 2 veces al día, lo que a ti te interesa. Diariodigital.gt. Una edición temprano en la mañana y otra última hora del día. Mientras tanto, un portal con toda la información que necesitas conocer. Diariodigital.gt. Criterio y actualidad en tus manos. Todos los días a partir de las 11 de la mañana, por solo 27 quetzales, te damos 4 opciones para elegir con los Econocombos de Burger King. Canadiense, napolitano, romano y el nuevo teriyaki. Con soda, papas medianas y mini sundae. Y en las mañanas, disfruta nuestros Econocombos de desayuno. Solamente en Burger King. Ahorre con Gasauto. Al recorrer más distancia con menos dinero. Conservando la potencia de su carro, prolongando la vida del motor y reduciendo la contaminación ambiental. Con varios centros de despacho en la ciudad y muy pronto, uno aún más cerca de usted. Llame al 1792 o al 2433-9579 para más información. Gasauto, un producto Canal Antigua y Tropigas presentan Emanuel y Mijares juntos en gira por primera vez. El Tour Amigos, con más de 60 presentaciones con éxito total en México, llega a Guatemala. Los dos grandes de la música romántica juntos por primera vez. Emanuel y Mijares en el Tour Amigos, el 12 de febrero en el Gran Tikal Futura. Tour Amigos, no te lo pierdas. Venta de boletos en Todo Ticket. Invita Canal Antigua con el patrocinio de Tropigas, la llama que rinde más. Estamos presentando a las 8:45. 6 de febrero, día viernes, estamos de vuelta en a las 8:45 y le acompañamos los panelistas de todos los viernes. Vamos a hablar ahora sobre esa entrevista que le hicimos Gustavo Berganza y Juan Luis Font al ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López sobre los planes, la organización de la bienvenida al expresidente Alfonso Portillo, quien vuelve al país después de purgar pena en Estados Unidos. Reyes López nunca ha sido un hueso blando de roer. Pero mírenlo cómo aparece ahora, se ha endurecido con los años, véanlo. ¿Y en qué caso respaldaría usted una rehabilitación de Alfonso Portillo, una revitalización de Alfonso Portillo, reactivación más bien, en la vida política? Por ejemplo, para apoyar a uno de los 3 candidatos que marcha al frente de las encuestas. No, es que ustedes al señor están Valdizón, tratando de centrar en lo que es la próxima elección. Yo creo que Alfonso es un hombre que tiene la virtud y el potencial de poder ser quien motive un pacto de la Moncloa. Un pacto de gobernabilidad, dice usted. Un pacto de gobernabilidad. Yo creo que Alfonso puede usar su influencia, su gran capacidad para que nos demos cuenta de que el país llegó a un término
y que tiene que recomponerse. Hay gente que no le gusta pensar en una constituyente, pero es que esa es la vía legal y la vía correcta de reconstituir el país. Los acuerdos de paz establecieron una serie de compromisos que el FRG, donde yo era un dirigente, públicamente hizo campaña por el sí, a pesar de que no había participado en las negociaciones. O sea, no dejemos de reconocer que Guatemala necesita cambios estructurales, sociales, para que todos los guatemaltecos puedan ser menos pobres. Lo que usted nos está diciendo es que más que un apoyo a un candidato específico, ¿usted cree que el expresidente Portillo podría encabezar un movimiento reformista? En un momento dado, sí. Yo les diría que, además de esta discusión con el señor Reyes López, él se extendió un poco sobre esto de la reforma a la Constitución, que ya sabemos que tiene mucha oposición. Pero piensen ustedes, una reforma a la Constitución podría conseguir que se levante la prohibición para que los expresidentes sean candidatos de nuevo a ese cargo. Es que no va a haber reforma constitucional. ¿Podría Alfonso Portillo recuperar la posibilidad? ¿No? Mira, lo propuso Arzú en las pasadas elecciones de manera subliminal. O sea, no va a haber reforma constitucional próxima, no va a haber que no entre el tema de la reelección. Que yo tampoco estoy a priori en contra. Pero sí... Toda vez que haya periodo de por medio, yo no estoy en contra de la reelección presidencial. O puede haber un periodo continuado y no más, como pasa en Estados Unidos, que ya es una lección que creo que aprendieron de la época Roosevelt. A mí lo que sí me preocupa, es cuando yo oigo... Hay poca memoria histórica. El señor Reyes López es culpable del Jueves Negro en este país. El Jueves Negro en este país estaba en el gobierno, cuando el famoso Jueves Negro, portillista. Todos ellos son culpables. Ahora, yo entiendo que la responsable directa fue Suri Ríos, no Reyes López. A ella se le han negado la responsabilidad. Yo lo que sé es que era el vicepresidente del país. Ese es el punto. Era el vicepresidente del país. En el Jueves Negro, el gobierno miserablemente tomó el país y puso en jaque a todo ciudadano honesto por perseguir sus fines. Hubo miedo en este país, ustedes lo vivieron como yo, no se sabía cómo, la policía estuvo escondida, murió un periodista de un infarto que lo persiguieron. Entonces a mí, y el señor Reyes López, también hay que decirlo, estuvo en prisión por valoración de propiedad. Entonces, sin haber sido llevado a juicio por la incapacidad del Ministerio Público de probarle los delitos que le imputaban. Pero, por lo que tú quieras. Había unos delitos. Entonces, de pronto viene alguien que se erige como probo, que dice que hay la potencialidad de cambiar lo que vimos que ocurrió en su momento. Bueno, conclusión. Yo esto de empezar a darle oportunidades ahora a políticos que ya demostraron quiénes eran, oportunidades a políticos que cuando estuvieron en el poder no fueron ni lo transparentes, ni lo ético, ni lo correcto, a mí me parece empezar a meternos en un discurso peligroso donde pareciera ahora que aquí se enarbola la ética del discurso y parece que en este país, que yo soy el que menos tiempo lleva, soy el que más se acuerda de estas faltas de ética de discurso. Pero recuerdas que hace varios programas tocaba yo precisamente la discusión de cómo puede volver alguien que se ha declarado confeso y entregarle nuevamente la confianza a través de una elección. Es importante leer la entrevista que Alfonso Portillo ha concedido a Juan Luis Fonti, que está publicada en Contrapoder, porque el propio Portillo se aleja de esa posición. El propio Portillo dice: yo no creo merecer una bienvenida. Yo estoy consciente que confesé mi delito y que no merezco la confianza nuevamente, y adopta una posición mucho más prudente que la que están adoptando las personas que le rodean. En este caso, las palabras del vicepresidente Juan Francisco Reyes López. Sí, yo creo que no solo hay que preguntarle a Portillo, sino hay que preguntarse a sí mismo y preguntarle a la sociedad qué es lo que quiere con un expresidente así. Déjenme presentarles algunas de las otras preguntas que incluye esa entrevista que presentamos en la revista Contrapoder de esta semana. Ya decía Claudia de cómo él mismo dice o dice que ha pedido un recibimiento no tan pomposo. Alfonso Portillo también responde a cuestionamientos como este que le voy a mostrar.
¿por qué encomendó a Julio Girón y a el entrevistado anterior, Francisco Reyes López, su recibimiento? Tal vez producción nos puede mostrar allí las preguntas una por una. Se distanció de Edmond Mulé, se le pregunta, esta es la portada o la página principal de la entrevista, y que me adelanten ahí un poquito. ¿Querría volver a ser diputado? ¿Cómo persuadir de que su visión es distinta de lo de los actuales líderes políticos? ¿Por qué habría la población de confiar en usted, que admitió la comisión de un delito? Y ahí están los otros cuestionamientos que yo le mencionaba. Apoyaría al líder, apoyaría a Sandra Torres, pero sobre todo, ¿acaso no es demasiado indulgente la visión que tiene el propio Portillo de lo que fue su gobierno? Hay un nivel de autocrítica de parte de Portillo, pero también hay un nivel que me parece a mí que es muy discutible de elogio a lo que fue su gestión. ¿Te parece indulgente él con su propio gobierno? Sí, me parece que es indulgente con su propio gobierno en lo que se refiere a política social. Por supuesto que, responde. A lo mejor soy indulgente. Y también dice, lo que pasa es que ustedes, los medios, fueron absolutamente condenatorios. Y él dice una frase que sirve de titular para la entrevista que a mí me parece valiosa de discutir. Ni la corrupción empezó con mi gobierno, dice él, ni se terminó con mi encarcelamiento. Todos ustedes saben que los gobiernos que me sucedieron tienen elementos de corrupción y ellos siguen impunes. El mío no. Ese no es mi caso porque yo ya pagué pena. El mío ya fue juzgado. Pero todos los demás lo dicen en un tono como, ojalá la población me recuerde a mí, no solo por mis errores, sino también por mis aciertos. Y ojo, mis errores no han quedado impunes. Eso dice él después de prácticamente 5 años y 1 mes en la prisión. Yo personalmente me fascino con la manera en que Alfonso Portillo maneja un discurso donde pareciera que no tiene manera de responder y defenderse eso, y se sube en la pregunta y da el otro paso y queda arriba de lo que se le cuestiona. Cuando él le preguntaba por qué debería confiar en él la población de alguien que confesó haber lavado en el sistema bancario estadounidense dinero, y dice, precisamente por eso deberían confiar en mí, porque ya lo confesé, ya lo purgué y ya ese asunto está saldado. Pero eso no, él tiene una manera muy... Vamos a ver, en el señor Portillo concurren 2 cosas. Uno, que fue un asesino confeso. O sea, él reconoce haber matado a 2. En cualquier país del mundo, con ese historial, tú ya no llegas a ser presidente. Pero fue electo aquí. Bueno, estamos hablando, correcto, ya no llega. ¿Por qué? Fueran culpa de ellos, no fueran culpa de ellos, porque además él huyó y nunca se juzgó el caso. Fue prescrito. Entonces, con ese historial no llega. No pasa nada, pero lo mismo, y perdón por quien sea, un invidente no llega a ser presidente de un país. Y no pasa nada. O sea, hay condiciones que te impiden ciertas cuestiones. Pero es que... No, estamos hablando, yo creo que son principios generales que el ser humano es lo que le gusta. Lo segundo es un presidente que dice, sí señor, yo robé. Pero espera, aquí, y no voy a entrar a valorar eso, que se lean mi artículo el martes que viene. Aquí, en Guatemala, no se le quiso juzgar. No se le quiso... No, Pedro, recuerda que sí se le juzgó. Mal. Y el tribunal, de una manera que yo cuestiono, le absolvió. No, yo sé. Y luego el trío Cha-Cha-Cha decidió no perseguirlo para mandarlo. No y importa. Luego se decidió no apelar. Correcto. Así es. Se decidió decidió Cecil, la fiscal y Chacón. Pero ese es el punto, por eso no quería entrar ahí. Faltas a una parte de la verdad cuando dices que no se le juzgó, porque sí se le juzgó en primera instancia. Yo cuestiono la resolución de la primera instancia. Claro, se le juzgó en primera instancia. Yo creo que tuvo que haber sido encontrado culpable. No. Escucha, Juan Luis, hay que leer la sentencia. La sentencia lo absuelve en primera instancia por una razón. El peritaje de las pruebas económica la hizo el contador del Ministerio Público, que era juez y parte. Pero por eso yo cuestiono esa resolución, la absolución. No, la resolución fue la investigación de la Fiscalía que no puso el perito adecuado. Pero yo lo cuestiono. Y a mí me parece que ahí se tuvo que haber condenado. Pero si la Fiscalía lo hizo mal. Pero ese no es el punto. El caso es que no se juzgó. O se juzgó y se absolvió. ¿Qué más da? No se condenó. Pero él reconoce su culpabilidad. Huye. Es que es un presidente que huye. Lo tienen que traer con una extradición que ahí ya se pactó la reducción de los delitos. Él reconoce, bueno, discúlpame, Portillo nos puede caer bien, nos puede caer mal, podemos pensar, pero es que tiene un historial de inmoralidad, perdón por decirlo, pero es que es así, que no puede ser reconocido salvo que uno mismo sea un inmoral. Aunque sea tu amigo, no tu amigo me refiero, aunque sea amigo de uno, que tampoco es mío, eso es una inmoralidad. Una persona no se puede aplaudir por ese cúmulo de inmoralidades. Y te digo una cuestión, lo he dicho aquí, hay sentencias que te prohíben a ti. Bueno,
eres condenada por esta serie de delitos, lavado de dinero, defraudación, malversación de fondos, claro, ¿cómo puedes regresar a la administración pública después de ser vencido en un juicio por delitos así? Nuestra legislación no lo prohíbe, pero no porque no lo prohíba, la pregunta no es válida. No se está proponiendo. Tienen ustedes que leer. Estamos hablando de la gente, del recibimiento. Esto es algo general, de verdad. Alfonso Portillo, en 20 días, porque seguramente vamos a tener más oportunidad. Pero ahorita quiero presentarles dos temas que fueron noticias esta semana también, para que los discutamos en 90 segundos. El primero es esa petición de resarcimiento para Roxana Valdetti que ha pedido su abogada María del Rosario Acevedo Peñate en la sala, en la audiencia, donde se decidió que van a juicio 3 de sus agresores. Es la joven y los conductores del vehículo en el que ella pretendía huir después de echarle cal en los ojos a la vicepresidenta. La otra es mujer que fue tomada como colaboradora eficaz, ya salió de prisión y ella no va a enfrentar juicio. Pero lo más llamativo, o al menos para mí, es esa petición de resarcimiento. ¿Qué opinan ustedes? Pues mira, desde la perspectiva jurídica creo que es correcto. Es decir, si tú agredes, el código te faculta y hay unos daños que al parecer existieron, al menos aparentemente, porque la vicepresidenta estuvo en el hospital, bla, 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 pues tiene todo el sentido. Lo que yo veo es que aquí hay dos personajes que han desaparecido de escena. ¿Carlos de León? Carlos de León ya no se ha vuelto a hablar. Aquí hubo una acusación directa, contundente y frontal, que era alguien de líder que lo había... Eso fue contundente. Y él está desaparecido. Desaparecido. Y ese es el punto. Con orden de captura se condena no sé qué y aquí ya no pasó nada. Entonces, la esencia del problema, volvemos a taparla, pero también está desaparecida esa animosidad o ese ánimo más bien con el que Roxana Valdetti y el propio Partido Patriota iban en contra del líder. Es que ha desaparecido. Porque ya ellos ahora están amigados, ellos están contentos. Entonces, yo veo sí que van contra estas personas, pero no se buscó toda la vinculación con elementos, con diputados incluso del partido líder que deben tener responsabilidad sobre lo que ocurrió. Por lo menos los acusaron. Y respecto a los daños, yo creo que para que uno pueda cobrar daños en un caso de este tipo, lo que tiene que demostrar es que realmente incurrió en gastos o que le causaron daño económico. Me parece que en ese caso ella sí va a poder demostrar por lo menos una parte de esos daños. ¿Y el otro responsable? ¿Que no está? No, el otro es el colaborador eficaz. Ah, la colaboradora. La colaboradora eficaz, la otra joven. ¿Qué piensan ustedes de los pilotos del transporte urbano en la capital que están inconformes porque les aplican el mismo reglamento que le aplican al Transmetro y al Transurbano? Ellos están en desacuerdo con las multas que le ha puesto la municipalidad y quieren que se las exoneren, so pena de parar el servicio de transporte. La municipalidad dice, no, el alcalde es enfático, no le van a quitar las multas, y los pilotos insisten. La pregunta es cómo entonces regular el transporte caótico o el tránsito caótico que provocan los buses rojos. Yo estoy totalmente en contra de que se le retiren las multas a los pilotos. A mí me parece que la autoridad de tránsito, en este caso de la municipalidad, hace bien en sancionar como a otro vehículo más los vehículos de los buses. Además, es que los pilotos de los buses muestran anarquía, desobediencia, absoluta falta de respeto. De alguna manera hay que ponerlos en cintura, como me han puesto a mí en cintura, evitando, por ejemplo, sancionándome cada vez que yo falto a las leyes. Yo considero que pedir que no se les sancione es como llegar y pedir impunidad. Impunidad para que ellos se muevan por las calles de esa ciudad como sabemos que se mueven, y sobre todo que se muevan con los abusos hacia los usuarios del transporte como lo hemos visto. Es que es imposible que se escuche que a personas de la tercera edad, que está regulado que no deben pagar, en esos buses se les cobra. Y no se les cobra una tarifa normal, se les cobra el doble o el triple dependiendo de la hora. Yo creo que la pregunta más bien es cómo se regula todo el transporte público, y creo que ese debiera ser un reto para el próximo alcalde de esta capital, que no voy a decir quién va a ser, pero... Mira, las leyes tienen que ser generales, y vehículo que infringe una ley se le sanciona, sea bus o sea el de Juan Luis, que ya nos ha dicho que es... Pero es que hay algo más peor, hay algo peor. Yo estoy sentido porque tenía años de que no me pusiera una multa y me pusieron... Los buses es un servicio subvencionado, es decir, les pagamos a los buseros para que presten un servicio, y encima nos echan el bus encima, con lo cual debería de ser doble sanción, porque yo pago el servicio. Luego, el problema está en que están acostumbrados a que los exoneren
porque el presidente exonera lo que le da la gana, la SAE exonera a quien quiere. Ese es el problema. Vamos a la pausa comercial. Vamos a ir en este momento a la pausa comercial y vamos a volver para presentarle notas internacionales, candidato a ganador y a perdedor. Y ya sabe usted, ese debate, esa discusión que tenemos entre nosotros para decir quién merece un dedo hacia arriba y quién merece un dedo hacia abajo en esta semana. Estamos presentando a las 8:45. Mejores Familias es salud preventiva. Desde que nacieron mis bebés, ni una sola vez los he llevado por enfermedad al puesto de salud. Los he llevado solo a sus vacunas. Antes de postular ganadores y perdedores, hacemos un repaso de 2 hechos internacionales de esta semana. Uno, la carta que el Papa Francisco extendió a los obispos y enfáticamente les dice: en la iglesia no hay espacio para pederastas. El Papa Francisco prácticamente les dice que no encubran ninguna denuncia o sospecha que tengan en sus localidades de abusos a menores. ¿Qué piensan? Bueno, que el Papa está haciendo lo correcto, que simple y sencillamente eso no debería ser necesario de decir adentro de la iglesia, pero lo es porque sabemos que han ocurrido una serie de casos que han dañado enormemente pues la imagen de la iglesia, pero más importante que eso, han dañado a muchos jóvenes, niños que son católicos, que son seguidores de la iglesia, y me parece que es correcto que el Papa muestre ese énfasis, nada de ocultar, nada de hacerse el desentendido con el tema. Esta es una disposición y usted, señor obispo, si transgrede esa disposición, habrá de ser objeto de sanción. La semana pasada hacía yo una diferencia de cómo se mueve él en el terreno eclesiástico y en el terreno del dogma. Él no puede cambiar muchos de los dogmas que tiene la Iglesia Católica. Más que en el discurso empieza a abrir una brecha. Pero en esto donde sí puede efectuar cambios es donde yo espero que los efectúe. Y no únicamente en el discurso. Ahorita está diciendo que no hay espacio para sacerdotes pederastas. Pero recuerdan ustedes que en noviembre del año pasado crea un concilio especial integrado por obispos y cardenales que van a depurar un tribunal eclesiástico que hay y se especializan en los sacerdotes pederastas. ¿Qué era lo que pretendía ahí, en otras palabras? Crear un juzgado especializado en estos casos y darle celeridad a la resolución. Entonces, se nota que en el discurso y en la acción está llevando, digamos, medidas para prevenir o terminar esto. ¿Y qué piensan? Pero si es lo obvio, ¿por qué creen que extiende la carta papal? Porque me parece que es parte de una campaña de imagen que hace la Iglesia Católica para demostrar que lo que están buscando es lo que están haciendo. Y que el discurso tiene poder también. Miren, ¿y qué piensan de que haya el Papa declarado mártir a Monseñor Romero, lo cual agiliza su declaración, su beatificación primero? De todas maneras, yo veo un mensaje más extensivo en lo del Papa de lo que vosotros habéis dicho. El Papa dice: no cabe en el seno de la Iglesia Católica la pederastía. Y es que hay muchos católicos pederastas que no son sacerdotes. En este país, y en algunos departamentos más que en otros, se violan a niñas y a niños. Pero eso no ve religión. Bueno, él está dirigiéndose a los fieles, por eso dice: en la Iglesia no cabe. Yo creo que es un mensaje mayor. Lo lamentable es que se quede solo en el lavado de imagen que habéis dicho, que es verdad y necesario. O sea, yo comparto todo eso, pero creo que eso tiene una profundidad mayor. ¿Cuánta gente se confiesa religiosa, cristiana, a veces ni católica, cristiana, y en este país la violencia sexual de niños, hombres, obviamente niños, y de mujeres, fundamentalmente también niñas o más jovencitas, por cuestiones que sobreexplicar, se da en miles de casos al año, y este país también tiene la boca callada? Es decir, creo que tiene una dimensión la pederastía más allá de los dirigentes. Ahí te voy a decir una cosa. A mí me parece que en un trabajo muy bien coordinado entre UNICEF y la vicepresidenta Roxana Valdetti y también el sistema de justicia, Ministerio Público y tribunales, realmente se ha lanzado una acción que es muy positiva y que va en contra de ese tipo de registro abusos. De denuncias. Las menores de 14 años que resultan embarazadas han sido violadas, aunque haya existido aquiescencia de parte de una niña.
para sostener relaciones sexuales, carece de capacidad condiciones para dar aquiescencia. exacto, del entendimiento como para considerarse esa una acción volitiva, para hablar como hablan los abogados. Así es. Miren, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene toda la intención de convencer a su Congreso para que autorice, acepte que Centroamérica reciba $1.000 millones para invertir y afrontar la crisis migratoria. Básicamente se destinarían para creación de empleos y para combate del crimen organizado, protección de fronteras. ¿Ustedes creen que va a lograr convencer el presidente a los congresistas de que le aprueben esto a Centroamérica? Pues yo no sé si lo va a convencer o no. 1.000 millones son muchos millones y hay otras pacayas en Estados Unidos. Lo que a mí me preocupa es si convence al Congreso en estos países, hablemos del nuestro, aunque en otros podemos multiplicar por 10 lo que voy a decir, toda inversión en esas cuestiones, porque si pones 5 países son 200 millones por país. 33 para cada uno. Bueno, si son 1.000, ajá, 330 y algo. El punto está en ¿qué va a hacer el gobierno de turno con eso? No. ¿Van a poner fronteras? ¿Van a crear qué empleo? ¿Empleo gubernamental? Es decir, yo creo que antes de pedir los 1.000 millones, el presidente Obama va a tener que hacer un plan muy preciso y conciso que comprendan los senadores norteamericanos para aprobar una cosa de esa magnitud. Yo cuando veo el monto y leo las explicaciones o las justificaciones que ofrece el vicepresidente Biden en esa nota que publicó en el diario The New York Times sobre este tema, honestamente no encuentro coherencia. Porque lo que veo es que el vicepresidente está hablando de esa inmensa cantidad de jóvenes que se suman cada año a la PEA, a la población económicamente activa en el Triángulo Norte de Centroamérica y que carecen de condiciones para obtener un empleo. Por lo tanto, se ven frustrados y son materia disponible para la migración rumbo a Estados Unidos, que en el fondo es lo que Estados Unidos está tratando de combatir. Sí. Lo que ellos querrían es que estas economías centroamericanas del norte de Centroamérica fueran más prósperas, que le ofrecieran plazas de empleo a sus jóvenes, a sus ciudadanos, y no tuvieran esos o no se vieran estos motivados a migrar hacia Estados Unidos. Perdónenme, pero con 333 millones de dólares estoy seguro que algo se puede hacer. Pero no es demasiado. Pero tampoco no significa eso que lo esperemos más o que querramos más, ¿no? No, pero yo no encuentro entonces suficiente coherencia. Además, el vicepresidente está hablando de la enorme corrupción que prevalece en América Central, que no lo vengo a decir a nosotros. ¿Tú sabes qué ocurrió en España en los años 80? Que se hicieron programas asistencialistas. Entonces tú recibes 333 millones y dices, por ejemplo, ¿cuántos migrantes me salen? 10.000. Bueno, pues 1.000 pesos a cada uno. No. Y se quedan ustedes aquí y hacen un trabajo social. Eso ya se experimentó en Europa con programas asistencialistas. Entonces, eso en algún momento puede servir de freno. El problema es el asistencialismo que genera, que luego es insostenible. En fin, yo todos estos programas de ayuda lo veo claro o no lo veo. Combatir crimen organizado y generar empleo con 300 millones de dólares. Y aparte lo presentan como, ay, qué benévolos somos. Biden fue el que dijo, es la ayuda más grande que hemos jamás pensado para la región, reciben la tercera parte, va a ser de gran ayuda. Yo creo que ese dinero al final se diluye. Y peor si se lo dan a entidades gubernamentales, señores, se va escurriendo. Yo leí a finales del año pasado este libro que se llama Los migrantes que no importan, que escribe Oscar Martínez, sobre una larga serie de reportajes que realizó desde la frontera de Guatemala con Chiapas hasta más allá de la frontera del Río Bravo, hasta el otro lado en Estados Unidos. Es impresionante con la cantidad de valladares, muros, patrullas, radares, focos que se encienden cada vez que pasa un migrante. ¿Cómo siguen pasando? Es que es un fenómeno natural. Es natural, pero hace todos los esfuerzos Estados Unidos y es algo que no cesa. Porque es como el conejo que corre del perro. O sea, el conejo corre por su vida, el perro por su comida. O sea, no es lo mismo alguien que está arriesgándolo todo para llegar del otro lado, que deja aquí cosas peores, pero está enfrentando su propia sobrevivencia, a una institución o un país que lo que busca es frenar un problema que no le supone personalmente ningún nada grave. Nada grave. Vamos rápidamente a ganadores y perdedores. ¿Qué les parece? Arranca don Pedro Trujillo con la primera pregunta. Bueno, vamos a ver a quién proponemos. Yo voy a proponer de ganador al alcalde de Mixco, el señor Pérez Leal, que graciosamente, no sé por qué, le han instalado un sistema de videovigilancia de 1033 cámaras,
para que pueda vigilar, leer placas, poner una comisaría, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, lo que no sé si lo habrían hecho con un alcalde de la oposición o no. Pero bueno, lo cierto es que los misqueños pueden salir ganando y él también en imagen. Si salimos ganando todos, bienvenido sea. Así que ese es el ganador que yo propongo. Y el perdedor que yo quiero proponer, aunque yo creo que es una cosa muy particular, muy sincera y muy original, ahora ustedes le pueden agregar los calificativos que quieran, es la valla que ustedes vieron, donde José le manifestaba el amor a Anita y el cachondeo que está generado en las redes, ¿verdad? El pobre hombre se ha visto más ridiculizado que otra cosa, aunque yo creo... Ridiculizó más a Anita. No. Yo creo que habría que hablar con ellos. Yo creo que ha sido una cosa muy original y muy curiosa. Es perdedor por el ridículo que le han hecho en las redes, pero no por otra cosa. Así que ahí tienen los dos. Yo quiero proponer de candidato a ganador de la semana a Alejandro Sinibaldi, porque con el levantamiento de la suspensión al Partido Patriota, directamente es el precandidato el que ya tiene más posibilidad de moverse, de convocar, de participar en las asambleas del partido, de conseguir la Secretaría General, si se lo permiten, y de seguir afianzando su imagen antes de la convocatoria de elecciones. Y de perdedor, creo que indiscutiblemente es la jueza Gisela Reynoso, a quien el MP y la CICIG pidió que se le retire la inmunidad para que la puedan investigar y, si se le demuestra que hay indicios suficientes, llevar a un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ellos son mis candidatos. Yo voy a romper un poco el orden y voy a unirme al ganador de Pedro. Me parece que sí, instalar más de 1000 cámaras en un municipio no se le hace a cualquier alcalde, pero en todo caso también espero que los ganadores con esto sean todos los vecinos y que logren tener con estas medidas un municipio más seguro. Siempre cargando de crítica que lo reciba el hijo del presidente. Y como perdedor propongo a la actual administración, debiera proponer al Ministerio de Defensa exclusivamente, pero yo creo que es toda la administración la que pierde cuando se realizan gastos como este. Una tarima para que el presidente, sea quien sea, observe desde ahí. El desfile del Día del Ejército ha costado 250,000 y se le ha colocado el nombre de Otto Pérez Molina como un homenaje a él. Lo coloco como perdedor porque en la época de mayor crisis, en los últimos 3 años, ellos erogan este tipo de gastos y muestran poca sensibilidad hacia las necesidades de los otros. A ver, miren, yo no soy crítico del hecho de que se han instalado estas cámaras en Misco. A mí me parece que Misco es uno de los municipios más afectados por la violencia. Me parece razonable que se integre ese sistema. Yo no tengo los elementos suficientes para cuestionar el costo de ese sistema. Me gustaría poder investigarlo a cabalidad y establecer si lo que se está pagando por esas cámaras es lo correcto o no. Pero a mí me parece que, aunque cabe la suspicacia porque se haya entregado primero en Misco que en Villanueva, por ejemplo, o en el propio municipio de Guatemala, yo creo que es razonable que uno de los municipios en donde hay más violencia, bueno, realmente que se instale rápidamente ese sistema de cámaras. Yo lo veo positivo y lo veo menos ganador al alcalde de Misco, aunque trate de lucir con sombrero ajeno, que a los propios vecinos de Misco. Ojalá que este sistema funcione, sobre todo que le cuesta tanta plata al país. ¿Habemos ganador entonces? Ahora, de perdedor, José, te lo ganaste. Definitivamente esta fue tu semana. Te gastaste los 10,000 pesos, te duraron apenas un día en esa valla que veo que mandaste a quitar rápidamente. Pero esto te va a durar la vida entera. El reconocimiento, el recuerdo que vamos a tener los guatemaltecos de lo que hiciste en esa ocasión. La cantidad de veces que tu rostro y el de tu amada fue difundido por las redes sociales. Esta es de las cosas que no se pagan con dinero. José es el perdedor de la semana. Yo le agregaría a Anita. José y Anita, los dos perdedores. Es que ustedes no son románticos, hombre. Sí, yo no voto por él. Yo no voto por él como perdedor. No. Yo sí lo veo como perdedor. Fíjate que yo voy a cambiar mi perdedor para que no pierda José. Voy a cambiar, voy a ser chaquetero. Los diputados son tránsfugas, permítanme una licencia. Pedro nomina. Sí. Pedro nomina al perdedor y después retira cuando ve que obtiene apoyo.
Cuando obtiene apoyo se retira la candidatura. Huyo como un cobarde y dejo al enamorado en su sitio para que no lo crucifique. Y me uno con Claudia. Creo que esa tribuna es perdedora. Romeo José. Romeo José, te salvé la cara, pero porque has hecho algo que muchos no se atreven a hacer y por eso lo critican. Romeo José, yo no voto por ti como perdedor, no te considero un perdedor. Así que ganador, el municipio de Misco, vamos a decirlo así, ¿verdad? Los habitantes. Y perdedor, la imagen de la administración por esos 250.000. Y José, tú te salvaste, pero te voy a decir una cosa, mano, que el año que viene, mira que hace, si quieres consúltanos antes de ponerte. Yo quisiera ir a ver a Anita para el año. Es interesante, hombre, es un señor con sensibilidad que ustedes no entienden. Que hizo un gran detalle. Claro. ¿Cómo que ustedes excluyen por favor de ustedes? Pero ustedes dos. Colegas, ese es el reto, esa es la entrevista. Nada de querer obtener a Alfonso Portillo en su primera entrevista. Escríbenos, y a todo color. Mira, escríbenos y vamos a hacer una entrevista para que el mundo conozca ¿por qué cuál fue tu sentimiento para hacer esto. ¿Por qué no? El reto es traer a la cámara. Es que Paola no es sensible. Yo quiero Gracias por entrevistar a la acompañarnos. pobre Que tenga Anita. usted feliz noche. Gracias. Pobrecita.